capítulo número 1, versículo número 15. Amén. Vamos a comenzar un poquito allí, desde el 15 en adelante. Me alegro de ver a cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Siempre les motivamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Porque la venida del Señor está cerca. Amén, amén. Amén. Y si no estuviera cerca, pues nosotros siempre tenemos que estar alerta. Gloria a Dios. Así es. Amén. Aunque sabemos que ya la venida del Señor, pues lo que estamos viendo en el mundo entero, esto es señal que su venida se acerca. Amén. Todos lo tienen, hermano. Amén. Capítulo número 1, verso 15. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la Biblia: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió. ¿Estamos ahí, hermano? Amén. Y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras. Y conmigo era necesario que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17: y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Verso 18: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Verso 19: y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Y ya conmigo: y tome otro su oficio. Verso 21 dice la palabra del Señor: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Alabado sea el Señor. Verso 23: y señalaron a dos, diga conmigo, y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tiene por sobrenombre Justo, y a Matías. Y dice la Biblia, verso 24, lo leemos todos juntos y fuerte: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio, ¿para irse a dónde? A su propio lugar. Verso 26: y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se han gozado en la palabra? Amén. Gloria a Dios. Pues desde que comenzamos el capítulo 1 hemos venido enseñando, hermanos amados, y hemos aprendido de la bendita palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de nosotros. El viernes pasado tocamos algunos aspectos, y uno de esos aspectos es la obediencia. ¿Se recuerdan? Amén. Dice la Biblia que los discípulos fueron a Jerusalén en obediencia al mandato de Jesucristo. Y es muy importante, decíamos nosotros, la obediencia. Un
Un buen cristiano es alguien obediente a Dios y a su palabra. Un hombre, una mujer nacido de nuevo son personas que aman a Dios. Y si aman a Dios, aman su palabra. Por eso, todos los hermanos desde el Antiguo Testamento, David decía, cuánto amo tu palabra. Qué bello, qué hermoso es meditar en ella de día y de noche. Hallaban sabor porque la palabra de Dios es verdadera. Amén. Amén. Entonces decíamos que el que obedece la palabra de Dios, este sería bendecido por el Señor. No lo contrario de lo que predican hoy. Hablábamos de eso, que predican que todos recibirán bendición, no importando quizás cómo esté la persona. Pero para poder ser bendecidos, prosperados en nuestra vida espiritual, es importante ser obedientes a Dios y a su palabra. Amén. El Señor dice, ¿quién es el que me ama? ¿Usted se ha preguntado quién es el que ama al Señor? ¿Quién es el que ama al Señor? ¿El que canta bonito? No. ¿El que predica bonito? El que hace su voluntad. ¿Quién es el que ama al Señor de verdad? El que guarda sus mandamientos. Eso es el que lo ama y de eso estuvimos aprendiendo. Si usted ya no se acuerda, de eso estuvimos hablando. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuántos quieren ser obedientes a la palabra? Amén. Porque el Señor no se agrada. ¿De qué sirve que cantemos bonito, que prediquemos un buen mensaje, si vivimos una vida fea y desagradable ante los ojos de Dios? Amén. Amén. Dios se agrada de la obediencia, de un corazón humilde, de personas que amen su palabra y que tengan temor de Él, a su nombre. Por la segunda parte, hablamos nosotros también con relación a lo que es la unidad. Lo importante es la unidad en la iglesia y aún en la misma familia. Amén. Cuando el esposo jala por un lado y la mujer por otro, en esa casa no hay bendición. ¿Estamos? En esa casa no hay bendición. Pero cuando los dos están de acuerdo, van para cosas grandes, en el matrimonio y en la familia. Igual en la casa de Dios, aquí necesitamos unidad. Que no andemos jalando uno por un lado y otro por otro, sino que estemos juntos en un mismo pensamiento. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y que el mismo Señor en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Él rogó por esto. Él dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, también te ruego para que ellos sean uno también en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo importante de la unidad, hablamos de la unidad, que es necesario estar unidos, porque donde está un pueblo unido van a ver la gloria de Dios como la iglesia primitiva. Bueno, la Biblia dice que estaban unánimes porque juntos fueron a orar, unánimes, orando, perseverando en la oración, Jacobo y los discípulos, dice la Biblia, y en eso se ve que había unidad. Ahora, estando después de haber orado, mire qué tremendo, después de la oración, entonces dice la Biblia en el verso 15, que es donde hoy comenzamos este estudio, y vamos a hablar con relación al sucesor de Judas. Ese sería el tema, el sucesor de Judas. En el versículo 15 la Biblia dice, en aquellos días, ¿cuándo? Cuando terminaron de orar, cuando hermanos se habían reunido los 120 para esperar el día de la promesa. El día que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos. En el estudio que vamos a seguir vamos a hablar de eso. Pero en el versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Aquí Pedro. Muchos dicen y hablan que Pedro fue el primer papa. Mentira del diablo. Pedro no fue ningún papa. Pedro es uno de los discípulos apóstoles de Jesucristo para la gloria del Señor. Así que eso erróneo que Pedro fue el primer papa no es cierto, no es cierto, hermano. La Biblia dice que este sí fue encomendado. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es que Pedro era alguien, hermano, Pedro era alguien que siempre era diríamos, la palabra correcta, ¿cuál sería? Que siempre andaba de los de adelante. Era alguien que nunca se quedaba atrás. Era alguien que sobresalía. Era alguien que siempre andaba viendo qué hacía. Y más, hermano, era alguien que siempre se levantaba. Era alguien que él quería ser el primero en todo. Y por un lado, esto es bueno. Por un lado, querer ser trabajador, querer ser, hermanos, hacer algo en la obra de Dios. Esto es bueno. Amén. Es bueno ser sobresaliente, es bueno andar viendo qué hacer, es bueno, hermano, es muy bueno, pero también, por un lado es bueno, pero por otro puede traer problemas a la vida.
Sí, hay que tener una balanza en nuestra vida. Nosotros como servidores, hijos del Señor, que estamos sirviendo al Señor, sí, hay momentos que tenemos que entrarle con todo y hay momentos que tenemos que pensar y pedir la dirección al Señor. Porque Pedro también le trajo fracasos por ser siempre, hermanos, sobresaliente y por ir siempre adelante. ¿Se acuerdan cuando, hermanos, pedían por el Señor? ¿Se acuerdan que él saca la espada, como muchos cristianos todavía tienen corvo en la casa? Y dice, ¿para qué lo tiene? Por si sale alguna rata o alguna culebra, dicen. Lo que pasa es que lo tienen allí para quizás, dicen, si aquí se asoma un moreno, dice, un ladrón, a cinchazo lo voy a agarrar, y si se me pasa el filo, que se me pase. Hermano, así como Pedro, pues Pedro andaba con el Señor, pero andaba la guarizama, o como se le dice, el machete. Y dice, hermano, la escritura que él dijo, bueno, ¿cómo que le van a hacer algo al maestro? Y que le corta la oreja a uno de aquellos que prendieron al Señor. Aleluya. O sea, por un lado es bueno, y el Señor le dice, apártate, Satanás. Qué tremendo. Pero no era Pedro que le estaba diciendo. ¿A quién era? A Satanás. Porque a veces los cristianos, cuando andan de boca abierta, eso es lo que pasa, que, hermanos amados, el diablo se aprovecha de eso. El diablo se aprovecha. El diablo anda como león rugiente queriendo devorar. Y cuando ve al cristiano así medio sancochado, hermano, se aprovecha. ¿Sí o no? Amén. Se aprovecha, y entonces viene Pedro y se levanta, hermanos, y le vuela la oreja. Y viene el Señor y se aparta, y la recoge y se la vuelve a poner. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese Pedro era alguien, hermanos, que siempre era una persona esforzada, una persona, pero que hay que siempre tener cuidado. Entonces, la Biblia dice que el Señor, hermanos, siempre tomaba en cuenta a Pedro, porque a Pedro le preguntaban, oh, decía el Señor, ¿quién creen que soy yo? O ¿qué dice la gente que soy yo? Uno decía Elías, otros decían, tú eres Moisés, otros decían que es un profeta. Pero Pedro, ¿qué le dijo Pedro al Señor? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y que siempre andaba, y era alguien que, hermano, de verdad, era alguien que se aprendía, era alguien que andaba sobresaliente, pero no solo por andar de metido, sino por aprender y por hacer las cosas para agradar al Señor. Aleluya. Amén. Él, en pocas palabras, él se esforzaba no para ser visto, no por ganarse un puesto, sino porque él estaba agradecido con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Igual que nosotros. Debemos de esforzarnos, debemos de estar aquí temprano, debemos de hacer la obra, no para que no tenga un privilegio, no para que no tenga un aplauso, sino por agradecimiento de aquel que nos amó, de aquel que nos libertó, de aquel que nos ha dado aliento, de aquel que ha libertado nuestra vida. Dale un fuerte aplauso, que el nombre del Señor bendito en esta hora. Y entonces, él siempre andaba, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Siempre. Qué bueno ser así, hermanos. Con mucho cuidado siempre, pero debemos de andar siempre anhelosos a hacer la obra de Dios. Anhelosos a trabajar en la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen anhelo de trabajar en la obra de Dios? Amén. No necesariamente con un uniforme o con un micrófono aquí arriba. Aquí hay muchas maneras de trabajar. Amén. Cuando alguien anda en la calle, tiene que ser como Pedro. Cristo te ama, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Te invito a la iglesia y allí está trabajando para el Señor. Amén. Y allá donde no lo está viendo, usted está trabajando para el Señor. Tarde o temprano Él lo va a recompensar en lo público. Amén. Tarde o temprano el Señor lo va a recompensar en lo público. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces dice la Biblia que Pedro era sobresaliente, y aun cuando, hermanos, el Señor en el capítulo 20 de San Juan, la Escritura dice que el Señor había resucitado y la tumba estaba vacía. Entonces, ¿quién halló la tumba vacía? ¿Quién halló la tumba vacía? Capítulo 20, María. Claro, la encontró. Otra mujer que siempre andaba a los pies del Señor. De esas mujeres el Señor quiere en la iglesia.
No de esas que solo calientan la banca, sino de esas que hacen algo por la obra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y entonces dice la Escritura que los ángeles le dijeron, ve, dile a los discípulos, pero dile a Pedro, que va delante de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Pedro no era cualquier cosa. Pedro era alguien que estaba en el primer lugar, en los primeros lugares, en el corazón de Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y entonces dice aquí que se levantó siempre, como siempre. Y dice, hermanos amados, en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Estaban esperando la promesa del Padre. Y dijo, varones hermanos, aquí viene una de las grandes verdades. Varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Ya conmigo, era necesario que se cumpliesen las Escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Una de las grandes verdades: Pedro era alguien que conocía las Escrituras. Era alguien que conocía bien lo que habían hablado los profetas y lo que había hablado el salmista David. ¿Sabe por qué Pedro aquí, hermanos, se levanta primero y empieza a decir, hermanos, es necesario que se cumplan las Escrituras? Porque la palabra de Dios se cumple. Amén. La palabra de Dios se ha cumplido y lo que falta se está cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios se cumple, hermanos amados, al pie de la letra. Y Él viene y le dice, bueno, varones hermanos, es necesario que se cumplan las Escrituras. ¿Cree usted que la palabra de Dios se cumple, hermano? Amén. ¿Por qué cree que se cumple la palabra de Dios? Porque es fiel y verdadera. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia que la palabra de Dios es viva. Amén. Por eso se cumple, porque la palabra de Dios es viva. Diga conmigo, es viva. Y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se sabe por qué? ¿Por qué la palabra de Dios se cumple? Porque la palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces dice, es necesario que las Escrituras se cumplan. Dios quiere que sus discípulos, que sus hijos sepan, hermanos amados, su palabra y estén fundamentados en la palabra y en la roca que es Cristo. Dios no quiere solamente un puño de gente sentada en la iglesia sin tener conocimiento de la palabra. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos interés en crecer, en aprender, hermano, a fundamentarnos en la palabra bendita del Señor. Una cosa sí les digo, que si nosotros crecemos en el conocimiento, si nosotros crecemos en el saber de la palabra de Dios, no vamos a fracasar. Seremos sabios antes de actuar. ¿Sabe por qué? Porque el salmista dice en el Salmo 119 versículo 105 que lámpara a nuestros pies es su palabra. Y aquel que toma la palabra de Dios como lámpara a sus pies y como lumbrera en su camino, no va a tropezar jamás. Siempre la misma palabra lo va a alumbrar. Jamás caerá derrotado, jamás caerá, hermano, destruido, porque aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo y por la justicia divina tendrá, hermano, bendiciones y será coronado y será restaurado y será saciado de bien su boca. Den un fuerte aplauso al que vive de esta hora fuerte, si es para él. ¿Cuántos alaban al Cristo a esta hora? A su nombre. Necesario es, le dice, que se
cumplan las escrituras. Por eso se levanta Pedro, para darles a entender que ya el salmista David había escrito, hermanos amados, de este llamado Judas Iscariote. Vamos a ir a la Biblia en el Salmo 41:9. Salmo 41:9. Mira, hermano, hasta donde Pedro tenía algo conocimiento con relación al hijo de perdición. Porque Judas era el hijo de perdición. ¿Quién era Judas? El hijo de perdición. Era necesario que se cumpliesen las escrituras. Capítulo que le dije, hermano, 41:9. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Se dice en la Biblia, aún el hombre de mi paz, mire, escuche, en quien yo confiaba, Judas, es Jesús hablando. Judas era un hombre de confianza, era un hombre que estaba, hermanos, con los discípulos, y era un discípulo. Y dice la Biblia aquí, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y hoy nos vamos nosotros a ver Juan capítulo número 13, verso 18. Ahora, ya lo había dicho el salmista en el Salmo 41:9. Estamos aquí, hermanitos, en el Salmo 41:9. Y lo dice el Señor en San Juan 13:18. Dice la escritura en San Juan 13:18. No, dice, no hablo de todos vosotros. 13:18. 13:18. No hablo de vosotros. ¿De quién? De los 11. Dijo Jesús, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, diga conmigo, más para que se cumplan las escrituras, no los oigo, hermano, más para que se cumplan las escrituras, el que coma pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Cabal lo que había dicho David. Y ahora Pedro dice, alabado al Señor. Y ahora Pedro dice, es necesario, hermanos, es necesario que se cumplan, que se cumpliesen las escrituras, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Mira qué tremendo. ¿Cómo ve usted este Pedro? ¿Se interesa usted en conocer las escrituras? ¿Se interesa usted en aprender día a día? ¿Se interesa usted en estar fundamentado? ¿Sabe que el Señor dijo una parábola que me gusta mucho? El Señor dijo que hay muchos obreros dentro de la iglesia y muchos hijos de Él que les gusta lo fácil. Aleluya. Quieren saber algo, le van al internet a buscarlo en lugar de buscarlo en la Biblia y pedirle la dirección al Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Les gusta lo fácil. Les gusta todo suavecito en la boquita y así no van a crecer. Debemos de esforzarnos para aprender. Amén, 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 hable. ¿Usted cree? Yo le digo, Espíritu Santo, guíame con este mensaje. Aleluya. Porque ya en este capítulo 1 hemos predicado 6 mensajes ya, Señor Dios. Y entonces pasamos al 2 o seguimos en el 1. Aleluya. Pero el Espíritu Santo quiere hoy hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Quiere que nosotros seamos dotados o llenos de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué necesitamos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es dulce como la miel y como la miel que estila del panal. ¿Cuántos alaban al Señor?
Entonces muchos pueden decir, pero a mí no me cae eso, porque yo soy alguien que leo la Biblia, que escudriño la Escritura. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque estudiamos, gloria a Dios porque estamos siempre buscando del Señor, y eso es lo que Dios quiere. ¿Para qué? O para cuando necesitamos estar firmes, para que cuando vengan los vientos, hermanos, de la falsa doctrina, no seamos movidos, para que cuando vengan los falsos profetas y vengan los mentirosos a querernos engañar, nadie nos va a poder mover, porque vamos a estar fundamentados no en la arena, sino en la roca que es Cristo, y en su palabra bendita. Ningún viento, ninguna tempestad nos va a poder mover. Alabado sea el Señor. Para eso necesitamos fundamento, necesitamos estar fundamentados en su palabra, en su verdad, para que nadie nos pueda engañar. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Entonces allí nosotros analizamos Pedro bien asentado. Pedro, un hombre, hermanos, completamente bendecido y lleno del conocimiento. Alabado sea el Señor. El conocimiento, ya hemos hablado que es muy importante, que hay que estar fundamentados en la sana doctrina, y gloria a Dios por eso. Hemos hablado un sinfín de veces, pero la Escritura es verdad, la Escritura se cumple, y lo que había dicho David lo pone en práctica Pedro. Y dice, y como escribió David, y como habló el Espíritu Santo, ¿quién habló? El Espíritu Santo, perdón, en boca de David, y ahora en boca de Pedro, porque el Espíritu Santo nunca se equivoca. Y entonces la Biblia dice, para que se cumpliesen las Escrituras. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Judas era alguien que estaba entre los 12. Ya conmigo, estaba entre los 12. Pero no era de los 12. No era de los 12. No era. Aunque estaba ahí, pero era para que se cumpliesen las Escrituras. Y ustedes han visto que las Escrituras se están cumpliendo en muchas cosas. Se cumplió con Judas, también se está cumpliendo hoy en los últimos tiempos. Me gusta mucho, porque como está escrito, el Señor le dice a Daniel en el capítulo número 4, verso 12, cierra las palabras de este libro, para el tiempo del fin. ¿Para el tiempo de qué? El tiempo del fin. Y dice, y la gente correrá. La gente correrá. ¿Y cómo anda la gente hoy? Corren de arriba para abajo buscando la verdad. Y dicen, ¿y quién tendrá la verdad? ¿Quién tendrá la verdad? Y van errantes para arriba y para abajo preguntando quién tiene la verdad. Y andan de arriba para abajo, mire, de arriba para abajo, buscando hacer saciada su alma. Pero la verdad es que no debemos correr para arriba ni para abajo. Y lo que está aconteciendo es que las Escrituras se están cumpliendo. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Se no necesita quién tiene la verdad. ¿Será que los tienen los mormones? ¿Será que los tiene fulano? ¿Será que los tiene sultano? No, 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 Señor. La verdad es Jesús y su palabra. Esos son la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aquí está la verdad. La Biblia es la verdad. La palabra segura, que es la palabra de Dios. Cuando dicen amén, cuando dicen gloria a Dios, levante sus manos, adore al Señor, porque nosotros tenemos la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Fuerte ese aplauso al Señor. A su nombre. A su nombre, hermano. Y cabal lo que la palabra de Dios ha dicho se ha ido cumpliendo. Y ahora dice el apóstol en el verso 16: varones hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura a su nombre. ¿Ustedes creen? ¿Y se cumplió o no se cumplió? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Quién entregó a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? Y dice el verso número 17. Y era contado. ¿Tienen el versículo 17? Otra grande verdad, hermano. La primera verdad es que las escrituras se han cumplido. Se cumplieron y se siguen cumpliendo. ¿Cuánto valora el Señor? Y lo importante de cada uno de nosotros de estar fundamentados en la palabra, fundamentados en la verdad, para que nadie nos engañe. Aleluya. Para que después no aparezca ahí y dice, hermano, quizás me voy a bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero era porque no tenía fundamento. ¿Cuánto valora al Señor? Después aparezca por allá, hermanos, perdido completamente por falta de conocimiento. Verso 17, dice la Biblia, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces era parte de los discípulos. ¿Ustedes creen que Judas fue llamado por Dios? Amén. Estoy preguntando. Amén, claro que sí. Hermana, ¿usted cree que Judas fue llamado por Dios? ¿Ustedes creen que Judas fue llamado por Dios para ser discípulo? Para que se cumpliera la escritura. Para que se cumpliese las escrituras. Pero ustedes creen que el Señor fue que lo llamó para que se cumpliese, que dice que estaba con él, que era alguien de confianza, era alguien que estaba con él y lo llamó el Señor para que anduviera con él. Pero para eso vamos a ir a la Biblia en el capítulo número 6 de Lucas, versículo número 12. Y alguien más búsquese Mateo para que nosotros miremos en la palabra bendita de Dios que sí era llamado por Dios, pero con la única diferencia que era el hijo de perdición. ¿Quién era? El hijo de perdición. Capítulo número 6, verso 12 y Mateo 10:1. Lucas, capítulo número 6, verso 12. ¿Lo tienen, hermanos queridos? Lucas, capítulo 6, hermanos. Verso número 12. ¿Lo tienen? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, y Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Feo, y Simón llamado Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y aquí dice, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Se andaba entre ellos. Lo llamó el Señor. Vamos al capítulo 10 para comparar. Capítulo 10 de Mateo. ¿Lo tienen, hermanos? Capítulo 10 de Mateo. ¿Cuántos alaban al Señor? Se lo llamó el Señor y anduvo con ellos. Sea el nombre del Señor bendito. Amén. Mateo capítulo 10. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Ya conmigo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos:
primero, pues. Simón. Déjame que primero era Pedro, Así es, amén. el que iba enfrente. Primero, Simón Pedro. Amén. Luego Andrés, su hermano. Jacobo, hijo del Feo. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo del Feo. Leveo. Y por sobrenombre, Tadeo. Simón, el cananita. Y Judas Iscariote, el que también entregó. ¿Cómo lo veis? A ver, aquí hay una gran verdad. Nomás lo llevo a esos versículos para que vean y después dice, ¿cómo es que el pastor dijo que Dios lo llamó? Claro que Dios lo llamó. ¿Quién lo llamó? Dios. Y dice en el versículo número 18, dice la escritura, hermanos amados, que andaba entre ellos. Este pues, verso que 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Mire, hermanos, ¿quién era Judas? Dice que el Señor le había dado autoridad. Y yo quiero que aquí ponga mucha atención usted, que no ande creyendo a todo espíritu del diablo y después termine todo torcido, oponiéndose a la verdad y a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que recibió autoridad, hermano. Dice que a estos 12, está diciendo el Señor, a estos 12 Amén. le dio poder. Listen to me, dice el gringo, escucha. Ya no me entienden en español, en inglés les voy a hablar porque me entienden. Mire, el Señor dice que le dio poder a los 12 para echar fuera demonios, hermano. Judas andaba entre los 12 y reprendía al diablo. Y el diablo salía, hermano. ¿Qué dice? ¿O no dice ahí que le dio poder a los 12? Y echando cuenta Judas, el que lo entregó. Ojo. Y dice que les dio autoridad de poner manos en los enfermos para que los enfermos fueran sanos, hermano. Y me ponía a pensar yo, Señor, ¿cómo es que las escrituras se van cumpliendo al doble? Porque en los tiempos que estamos viviendo hay muchos que parecen ser verdaderos discípulos de Dios, pero son Judas Iscariotes en vida actual. Aleluya. A su nombre. Gloria. Se anduvo, él miró las maravillas, él miró los milagros, era alguien que andaba cerca de Jesús, era alguien que, hermano, siempre estaba, era alguien que siempre andaba apegado al Señor, andaba con ellos, estaba con ellos, gozaba de lo que ellos gozaban, pero estaba escrito que era el hijo de perdición. Y la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. A mí no me vengan con cuentos ni con cosas de hombres. A mí hábleme con la palabra. No hay libre albedrío. En ninguna parte de la Biblia aparece que el hombre tiene el libre albedrío. Aquí el que quiere salvar, Dios salve. A quien lo quiere condenar, Él lo condena. Amén. Aquí no era que Judas iba a querer salvarse. Aquí era que él ya había sido elegido. ¿Para qué era elegido? Amén, así es. Alábele si puede. Y si no puede, pues sigan alabando y regocíjense. Aleluya. Bueno, si la misma Biblia. Yo sé que algunos quizás han sido enseñados de una manera, otros de otra manera, pero no va a ser enseñado y vamos a enseñar al pueblo no como yo pienso, sino como la Biblia enseña. Amén. Bendito Dios, sí. Amó a Jacob y aborreció el primogénito Esaú. Alábele si puede. Entre todas las naciones eligió una sola nación para su nación y es Israel. Bendito Dios. Entre todo el mundo lo eligió a usted y a mí para que fuéramos el cuerpo de Cristo y la novia del Cordero.
¿Y para dónde pues? Bendito Dios. Así, con la Biblia, no hay para dónde. Alabado sea el Señor. Entonces dice que Judas estaba ahí. Amén. Aquí hay una gran verdad que yo quiero resaltar ahora por el Espíritu. Me gusta ver caritas fruncidas. Si tiene duda me pregunta después de que termine el estudio y me busca usted dónde está lo que usted piensa que es así. Sí, es. Amén. No, yo no sé mucho de la Biblia, estoy aprendiendo. Pero aquí Judas no tenía escapatoria. Tenía escapatoria. Ahora, vámonos al capítulo número 7 de nuevo, de Mateo, Aleluya, gloria. verso 21. No es ofender a nadie, sino enseñar la verdad. Amén. Porque Dios me ha mandado a eso, hermano. Amén. Si el Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, entonces no depende del hombre buscar o poner el 50, depende de Dios. Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, hecho está, ya los compré a precio de sangre, ya los limpié, aleluya, las ovejas perdidas, las que estaban descarriadas, las traje, dale fuerte ese aplauso al Señor. Dice que andaba entre ellos, gozaba de ellos, recibió también el poder, recibió, y era contado con ellos. ¿Qué era? Contado con ellos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Entregó a Jesucristo. Lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuánta gente anda engañada? Abra la Biblia, por favor, en el capítulo 7 de Mateo. Dice que no todo el que le diga Señor, Señor, y no todos los que están sentados aquí en estas sillas, y no todos ustedes entrarán al reino del Señor, sino los que verdad hacen la voluntad de Dios, estos entrarán al reino de los cielos. Bendito Dios, amén. Sí, porque aquí puede poner su carita que yo no fui, pero el corazón pica, nosotros el Señor lo conoce. Amén. Aleluya. Palabra de Aquí Dios. puede poner la carita de virgen, pero el corazón solo Dios sabe quién es usted de verdad. Aleluya. Bueno, pero eso es más adelantito, otro de los puntos grandes que traemos para hoy. Ahora, dice la Escritura que no todo el que... Y yo quiero que hoy usted aprenda, hombre, si estos son enseñanzas que el Señor trae. Dice, ¿qué es lo que pasa? No todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Ahora, ¿qué sucede? Hoy en estos días, y dije el Señor en estos días, muchos, escuchen hermanito, por favor, en el capítulo 7, verso 22, si tú me equivocas, muchos van a llegar delante del Señor. Llegarán muchos y muchas dirán, Señor. Y el Señor, ajá, en tu nombre profeticé. En tu nombre profeticé. Hablé nuevas lenguas. En tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre los enfermos eran sanos. No se deje engañar por cualquier espíritu, porque no todos los espíritus provienen de Dios o vienen de Dios. Amén. Muchos que dicen ser profetas, hijos del Señor, en aquel día se van a llevar sorpresa. Amén. Y entonces la gente dice, ¿cómo es posible que ese eche fuera demonio? ¿Cómo es posible que la gente diga que no es de Dios si él echa